Motomensajería Brian Vargas. Trámites, envío de paquetería, cobranzas, servicios puerta a puerta, precios súper accesibles. Trabajamos en Cava y Gran Buenos Aires. Comunicate al 11 40 34 51 54. Motomensajería Brian Vargas. ¿Cómo están ustedes? Buen día para todos. Y este video va a estar cortito, pero con autos automáticos. Sí, me están pidiendo muchos automáticos. Te puedo ofrecer este o el que vos busques. Mandame un mensajito y te lo encontramos. Luz propia, indumentaria femenina, siempre acompañando precio y calidad. Facebook e Instagram, Luz propia calzado. Nunca pasás desapercibida. Los mejores colores de estiletos y botas. Instagram, Luz propia calzado. Si te gusta el Dragon Ball y los Fighting Games, no podés dejar pasar esta oportunidad. Te invitamos a formar parte de la comunidad competitiva Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3. Nos encontramos en Facebook bajo ese mismo nombre. Por ese canal anunciamos regularmente eventos, torneos, competiciones, desafíos y todo lo relacionado al Tenkaichi 3. Sumate a participar y a demostrar toda tu habilidad en el juego. Te esperamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Continuamos con nuestro podcast de equipos históricos, esta vez con el capítulo de Italia entre el 90 y el 98, esos 3 mundiales de la selección azzurra. Bueno, pasamos por el campeonato de 1990 y ahora nos vamos a enfocar en lo que fue el Mundial de Estados Unidos 94 para la participación de Italia, como bien lo decíamos. Como siempre, estamos con el querido Nacho de Tito. ¿Cómo estás, Nachito? ¿Qué hace, Dani? ¿Todo bien? Como siempre, bueno, hablando de esta Italia que en 3 mundiales no sufrió una sola derrota e increíblemente no ganó ninguno de ellos. Yo creo que el que vamos a ver ahora es el más doloroso de todos. Y también el más difícil de analizar, ¿no? Porque tal vez de los 3, por lo menos a mi gusto, no sé cómo lo verás, Dani, es el que peor juega y el que más lejos llega. Obviamente tiene a un Roberto Baggio descomunal de a partir de octavos de final. Pero también, no sé, a mi gusto es el que peor juega de los 3 y el que más lejos llega. Y también que venía a los tumbos, ¿no? Venía a los tumbos porque el técnico no tenía tanto tiempo, tanto recorrido. Vicini se había ido luego del fracaso de la clasificación a la Euro 92. Para dar un poco de contexto, Italia no jugó la Euro 92. En esas épocas no jugaban solamente 8 equipos, no eran las Euros de hoy que clasifican 24, o ya más adelante con 16 equipos, eran solamente 8. Italia no clasificó, salió segunda en un grupo con la Unión Soviética. Y también para llevar con esto de las pocas derrotas, en todo ese proceso perdió un solo partido, que fue contra Noruega de visitante. Después no perdió. Unión Soviética, que fue la puntera, le sacó 3 puntos de ventaja. Y a pesar de que justo estaba también pasando por toda la salida de la Unión Soviética, estaban los países independizándose, lo dejaron jugar, cosa que no pasó con Yugoslavia, ¿no? Yugoslavia termina bajándose Claro. la Eurocopa entre Dinamarca, y Dinamarca termina siendo campeón. Fue Soviética que podría haber bajado tranquilamente, porque está en un proceso de independencia de casi todos sus estados. No lo bajaron para que vaya a Italia. Nada, una mala suerte de la Azzurra, que sumaba a las 3 definiciones finales que lo dejan afuera de estas 3 copas. Digamos que la suerte no estuvo de su lado en la década del 90. Sí, la Unión Soviética, increíblemente hasta hace muy poco Italia tenía, bueno, ¿cómo decirlo? Un resultado favorable en todos los duelos históricos, con todos los partidos de Europa, Sí, equipos de Europa, salvo con la Unión Soviética. Bestia negra histórica, donde, bueno, aún permanecía por debajo, más allá de que desde que es Rusia, la historia fue cambiando un poco, pero de la Unión Soviética, la vieja Unión Soviética, Italia nunca le podía ganar. Era una cosa, bueno, bastante particular, sobre todo porque no era una de las potencias más fuertes de Europa. Si bien hemos repasado en nuestros podcasts de la Eurocopa sí, que sí. tuvo momentos muy importantes, a ver, seguía Alemania, Francia, bueno, hasta España por momentos, y la Unión Soviética, bueno, no tenía un lugar de tanto privilegio. Pero bueno, hecho este contexto, Italia viaja a los Estados Unidos para encarar esta nueva Copa del Mundo con
bueno, uno de los mejores entrenadores de la historia del fútbol italiano como Arrigo Sacchi, probablemente uno de los mejores del mundo, con el mejor jugador del mundo del momento, porque tenía el Balón de Oro, ostentaba el Balón de Oro en vigencia, que era Roberto Baggio, y con la base de uno de los mejores equipos, bueno, de todos los tiempos o de la historia del fútbol europeo, que es el Milan. Entonces, bueno, hay Exactamente. un montón de componentes que hacían que Italia, sin lugar a dudas, era uno de los candidatos a jugar la final. ¿Sabes que viendo tantas cosas de las que uno recuerda y de las que algunas van surgiendo o vas viendo, te vas encontrando, investigando un poco de lo de esta época, quisiera para refrescar la memoria, ¿no? Yo el Campeonato del Mundo lo recuerdo particularmente bueno, con mucho cariño, pero tenía 8 años. Entonces hay cosas que no las tenés tan presentes. Cuando Saki habla de esta Copa del Mundo, siempre dice que un par de años antes había habido un congreso de entrenadores y se decía que el campeón iba a salir como en un porcentaje superior al 75-80% de, bueno, la costa donde está Los Ángeles, o sea, lejos de Nueva York, en la otra orilla, ¿no? Que le pide eso a Matarrese, que jueguen de ese lado, que Italia vaya del lado del Pacífico, y Matarrese después le dice, sí, no hay problema, yo te lo consigo. Hablamos de, a ver, Antonio Matarrese, presidente de la Fercalcho y uno de los popes grandes del fútbol europeo y del fútbol mundial en aquel momento. Cuando va a hablar con la organización de los Estados Unidos, le dicen, ustedes juegan del lado de Nueva York, si no la gente nos mata. ¿Sí? O sea, Claro, tenemos 20 millones de americanos que lo que quieren es verlos, así que ustedes juegan de acá. Ustedes juegan en el Giant, ustedes juegan en Nueva York, en New Jersey, no molesten y bánquensela. Bueno, a partir de ahí, supuestamente, la preparación empieza a ser más complicada, distinta. Se sufría mucho el calor del lado del Atlántico porque, bueno, no había tanto sol, pero la humedad era terrible. Y cuando uno ve a los que jugaron del otro lado, del lado del Pacífico, dice que hacía 40 grados y el sol te pegaba de frente. Bueno, evidentemente todo el mundo se quejaba de lo climático de aquel momento, seguramente un poco de todo hay de ese contexto, pero bueno, vamos a ver que, como decía Nacho, en este recorrido de Italia, en estos 7 partidos, el Mundial Italiano fue una verdadera novela. No faltó nada sí. para que pase. Fueron 7 partidos que de cada uno se pasa una película. Sí, realmente una cosa increíble porque además de entrada nomás era un grupo bastante accesible para Italia, ¿no? Era un grupo con un México que volvía a los mundiales luego de la suspensión del 90, una Irlanda a la que había eliminado el mundial anterior en cuarto de final y una Noruega con muy poca historia, si bien Noruega justo dijimos que era el único equipo que lo había vencido entre mundiales, que fue en la Euro. Un equipo con muy pocos mundiales, con su generación de oro, yo creo que hasta la de ahora con Odegaard, Haaland y Sorloth, creo que hasta hace 5 años era la mejor generación de noruegos de la historia con los hermanos Flo, por ejemplo, entre otros, y que termina jugando 2 mundiales consecutivos con Solskjaer, y seguramente me estoy olvidando alguna figura más del equipo noruego, pero un grupo que del que Italia no debería haber tenido ningún problema para avanzar, se transformó en una lucha en la que vamos a ver, yo creo que es único en la historia de los mundiales haber visto que los 4 equipos también empatados en puntos, y obviamente en diferencia de gol también. La verdad, una cosa que yo nunca vi en Grupo Mundial y no recuerdo que haya pasado después ni antes. No, es algo muy complicado. Bueno, y después vamos a ir viendo las vicisitudes a partir de acá, ¿no? Porque vamos a repasar las imágenes del primer partido, que es donde empieza el cimbronazo, que es donde se empieza a Claro, complicar el campeonato del mundo, y es con el debut de Italia contra Irlanda. Vamos a ir claro. viendo imágenes de aquel partido. Además, teniendo en cuenta, Comienza. ¿no? Así como Dani mencionaste lo de Italia con la cantidad de italianos que había, irlandeses en Nueva York, deben ser la segunda máxima Sí, sí. etnia que hay en la ciudad de Nueva York, ¿no? Son italianos, Bueno, irlandeses, ni y, hablar. y tal vez algún que otro escocés como tercera etnia, pero la verdad que era un clásico seguramente para la ciudad de Nueva York. Bueno, Bueno, acá vemos el gol de Irlanda, apenas empezó el partido, en 10 minutos del Mundial, Irlanda ya le estaba ganando a Italia 1-0. Una cosa increíble. sí, sí, tal cual. Gol de Ray Houghton. Y a partir de ahí, bueno, todo cuesta arriba para Italia, que, bueno, claramente no tuvo un gran partido. Vemos poco de Signori, algo de Roberto Baggio, Italia jugando de blanco en aquel día. Eh, bueno, una falta que supuestamente pedía el equipo italiano, no la conseguía el árbitro sobre Dino Baggio. No pareciera que No fuera era nada, penal. Sí, no no era nada. pareciera que fuera penal. La pelota que iba a terminar en el córner y realmente
creo que lo peor de Italia en este partido fue que generó muy poco a nivel ofensivo. Y bueno, a ver, ya perder en un comienzo de mundial es preocupante, pero perder jugando tan mal, bueno, directamente ya te dice, tenés el ultimátum en 2 o 3 días cuando juegas el segundo partido, y si no levantás la forma de jugar, estamos listos. Creo que esta es la mejor Ni hablar. de Signori sobre, bueno, Pat Bonner, que tiene una muy buena tapada en esta. Autogestionada, ¿no? De Signori, porque nada, no hay nada de elaboración ahí. Sí, no hay nada de juego de equipo. O sea, está la serie de Roberto Baggio, o la película, no me acuerdo, de Roberto Baggio, que este mundial lo describe a la perfección. Eh, Actuado, obviamente, no es que está Roberto Baggio, sino es un actor que hace Roberto Baggio. Sí, sí, la Eh, película. la película es muy buena, la verdad, te explica este mundial paso a paso cómo lo fue viendo Baggio, cómo lo fue viendo el equipo, y lo que sintieron después del 1-0 con Irlanda, que era un cimbronazo, no solamente porque le venía a ganar el último mundial, sino porque históricamente es una selección mucho más débil que la italiana, ¿no? Es una selección con muy poca historia futbolística, la de Irlanda. Digo, poca historia de triunfos, ¿no? En cuanto a años, sí, son de las más antiguas que hay junto con la de Escocia e Inglaterra, pero en cuanto a resultados es una selección bastante floja en la historia. Sí, sí, tal cual. Bueno, veíamos el festejo de Chucky Charlton. Respecto a lo que decía Nacho, muy interesante, de que la colonia irlandesa también es gigante. Bueno, en Nueva York, un verdadero derby. A pesar de que no son países que se tengan bronca futbolísticamente, sí tenían una bronca local. A ver, yo a veces lo explico como la rivalidad que hay entre italianos y españoles en Argentina, que no Claro. existe a nivel europeo, ¿sí? Pero acá, como son dos colonias muy grandes, bueno, históricamente siempre hubo una rivalidad. Entre irlandeses e italianos la cosa es, bueno, de ahí para arriba. Imagínense una rivalidad bastante más pesada, pero que viene de aquel lado. Y Antonio Matarre se decía que antes del Mundial, antes del primer partido, que se sabía que iba a jugar Italia en el Giants contra Irlanda, cuando averiguaron, los italianos habían comprado más del 80% de los boletos, ¿no? Entonces Italia sale al campo de juego esperando, bueno, una multitud italiana. Y miran, y la verdad que estaba bastante repartida la cosa. O sea, había un 40-50% de italianos y el resto eran irlandeses. Bueno, los italianos, mis queridos paisanos que viven en Nueva York, habían revendido el ticket para ver a Italia en el resto Claro. de los partidos. Para ver a Italia en el resto del mundial. Bueno, una cosa maravillosa. Maravillosa que describe un poco también. A ver, esta pasión También por. como dijimos de la película de Baggio, hay muchas películas que describen esa actitud de los italianos, empezando por El Padrino, así que nada, las pueden ver tranquilamente. Eh, no, no me extraña, y no extraña que haya tanto descendiente italiano en Argentina viendo esas actitudes, ¿no? O sea, es algo que diríamos muy argentino y lo están haciendo los tanos en Nueva York, 100%. Se nota de dónde viene mucha gente que en Argentina, de los tanos. Y para cerrar el punto del primer partido contra Irlanda, Bonner era el arquero que había tenido responsabilidad en el gol de Totó Esquilache en el Mundial pasado, que deja un rebote largo. Para los que vieron el capítulo anterior, deja un rebote largo, corto, termina fuera del arco y Esquilache solamente la tiene que empujar con el arco vacío desde un costado. Bueno, acá un poco de redención personal seguramente para Bonner, que terminó con la Valle Invicta y se lleva una victoria importantísima para su selección, que luego sería clave para avanzar a la siguiente ronda. Nachito, pensaba solo esto que nos quedó por decir. El partido inaugural, la defensa italiana en el primer partido, es la defensa completa del Milan de Sacchi. Sí, Mauro Tassotti, Costa Curta, Baresi y Maldini, ¿no? Los 4 defensores. Y siempre que leo esos 4, recuerdo lo que contaba Luigi Apoloni, que también jugó este partido, que entró desde el banco, o bueno, no entró en este partido, pero sí entró varias veces en el campeonato. Y es que durante los entrenamientos, cuando jugaba con esta defensa de 4, jugaban 10 atacantes contra esos 4 defensores, ¿sí? Ese era el ensayo, durante 2 horas. Y no podían convertirle. Ver esa defensa era maravilloso. Bueno, hoy imagínense si hay algún entrenador en el mundo capaz de hacer un ejercicio semejante. Y bueno, entenderán por qué la locura de Saki y por qué tipos como Saki no pueden entrenar más hace 25 o 30 años, ¿no? Está claro que el jugador de fútbol hoy es diferente. Nadie del fútbol actual va a soportar un ejercicio sin pelota de 5 horas. O sea, una cosa imposible de pensar. una locura total lo de Saki, que era, bueno, un tipo muy laburante, muy pensante, de estos obsesivos por momentos, que estoy seguro que en el fútbol de hoy, como decís vos, Dani,
no se lo bancarían los jugadores, creo yo. La gente obviamente eso no lo ve, la gente va el domingo, paga la entrada, quiere ver el partido y nada más, pero creo que los jugadores no se lo bancarían. Si hoy ya hay un montón de temas de estos de egos, de que no me pasa tanto la pelota, de que no me mira, de que Sí, la cámara, claro. de patentar festejos. Imagínate si vas a entrenar 5 horas. Yo creo que se mueren, ¿no? Pero salvo Cristiano Ronaldo, que debe ser el único que estaría a favor de eso, entrenaría solo, pobre el bicho, con Arrigo Sacchi. La mayoría de los jugadores del mundo le dirían, todo bien Arrigo, pero tráeme un técnico que me haga laburar horita y media, horita y 20 y todos para casa. Vámonos, O mucho, vámonos. o mucho físico, que he visto hoy el fútbol es más físico, todo físico, y después, bueno, jugar ya sabemos. Mucho recelo de los jugadores hoy en día también de que les molesta que les corrijan cuestiones técnicas cuando el técnico está para eso, es el director técnico, digamos, lo tiene en su título laboral, pero bueno, el fútbol es más físico, es distinto, por eso estos entrenadores ya son bichos raros y no existen mucho, y se trabaja el fútbol desde otro lado, sobre todo los entrenadores. Sí, tal cual. Bueno, Italia con el 4-4-2 tácticamente inamovible de Sacchi, no se cambia el esquema bajo ninguna circunstancia. Pueden cambiar los jugadores, pueden cambiar los intérpretes, el esquema no se cambia. Si hay que poner un punta extra, el punta va a jugar en uno de los extremos de los volantes. O sea, para explicarlo así. Por ejemplo, ustedes van a ver que durante mucho tiempo de este mundial, Signori, que aparece en el partido pasado como centrodelantero de Italia, Capocannonieri de la Liga Italiana, ¿sí? Va a seguir participando. Bueno, como volante externo por la izquierda. O sea, el goleador de la Liga Italiana no va a jugar de centro delantero porque no pudo hacer gol en el primer partido y para jugar en el equipo se tiene que volcar al margen izquierdo de la cancha a correr. Bueno, estas son las cosas de Sacchi. Segundo partido que Italia encara con la necesidad extrema de ganar, Nacho. Ya tiene que ganar o casi que queda eliminado. Bueno, lo peor que te puede pasar en un partido, y pensaba, comparándolo hasta con el último Mundial de Argentina, con la participación en el debut contra Arabia, ¿sí? No sé si es exactamente igual, pero viene más o menos parecido pensar entre un equipo que era candidato a ser campeón contra un equipo que uno no le veía chances de ganarle en la previa, ¿sí? Y a partir de ahí la presión que te deja una final en el segundo partido. Sí, ni hablar. Si bien clasificaban los terceros todavía en esta Copa del Mundo, esta fue la última Copa del Mundo hasta la que viene, que clasificaban los terceros, bueno, los mejores terceros, perder 2 partidos. Además ya lo había sufrido Colombia, creo que un día antes del segundo partido de Italia, de haber perdido su segundo partido y ya encontrarse fuera del Mundial. Colombia, que venía con el cartel de candidato, era un llamado de atención para todos, incluido para Italia, que además había decepcionado desde la actuación, porque uno lo piensa, vos nombraste Argentina contra Arabia Saudita, mereció ganar 5-2. Sí, Pierde es 2-1 cierto. por un tema circunstancial. Entonces Es vos, cierto. obviamente, está la preocupación del resultado, pero está la tranquilidad que desde el juego fuiste muy superior. Te descuidaste 2 veces, te hicieron 2 goles, te anularon 2 goles por una uña y tuviste las mejores situaciones de gol. Después, si bien sí, al final del partido fue un desastre Argentina, Argentina el primer tiempo podría haber seguido arriba 3-0 sin ningún tipo de problema, y no lo hizo por una cuestión de centímetros del VAR y un poco mala suerte en la definición. Pero el juego estaba. Italia preocupaba desde el hecho de que había jugado un muy mal partido, y como dijiste vos, la única jugada de real peligro había sido un arrebato individual de un jugador en el segundo tiempo. No había habido mucho más que eso, y un Roberto Baggio que venía con el cartelito del mejor del mundo en un nivel bajísimo en el primer partido. Y a todo esto, como decís vos, perdías y casi que te ibas afuera. Hay un 90% de posibilidades de que quedes afuera del Mundial ya en el segundo partido. Y la desgracia que se mete en el equipo italiano en el primer tiempo ya de entrada, porque vamos a ver un hecho histórico para el fútbol en los mundiales. Tal cual, vamos a ver una jugada de rigor y vamos a analizarlo a partir de las imágenes. Así que te invito, Nacho, a compartir Italia y Noruega en Estados Unidos 94. Vamos. Bueno, cuando quiera la aplicación de arrancar el partido y seremos muy felices. ¿O no? O no quedar. Ahí está. Ahí está, bueno, ahí está la formación del equipo italiano. Paluca, Benarribo, Costa Curta, Baresi, Maldini, Albertini, Baggio, Berti, Signori, bueno, Roberto Baggio y Pierluigi Casiraghi. Tácticamente fue así, porque Baggio jugaba como el segunda punta y la punta de ese momento era, bueno, Casiraghi, que iba a jugar durante, bueno, gran parte del Mundial como alternativa del único delantero centro. Y como bien dijiste, en el Mundial 90 se mantenían los números, ¿no? Salvo Valle con la 10 y Albertini con la 11, los números bajos eran defensores, los números altos delanteros, los del medio mediocampistas, salvo Valle con la 10. El resto era todo, van a ver los delanteros todos la 19, la 18, la 20, la 21,
y los defensores hasta el número 9 tenían. Tassotti, si no me Hasta equivoco, tenía Tassotti, la claro, 9. exactamente. Claro, era Tassotti, que era el volante, el defensor derecho, tenía la 9. Bueno, acá vemos ya Italia, otra Italia, ¿no? Ya saliendo de entrada a comérselo crudo al seleccionado noruego. A ver Y si acá, vemos ¿no? la jugada histórica. Creo que acá vemos la jugada Acá, histórica. Bueno, acá. tira mal el achique, viene Pagliuca que la ataja fuera del área y va a ver la tarjeta roja. ¿Por qué es un evento histórico este? Porque fue el primer arquero expulsado en la historia de los mundiales. Al día de hoy únicamente hubo 3. El otro fue el sudafricano Kune en el 2010 y en el último mundial justamente el arquero de Gales, Hennessy, si no me acuerdo mal el apellido, Creo que sí, sí. expulsado también. Los 3 arqueros que han sido expulsados en mundiales. Bueno, no es un dato menor que el que queda enganchado es nada más y nada menos que Antonio Benarrigo, que no era del Milan. Que no Claro. era del Milan. Bueno, acá se da algo que también hay que marcarlo porque acá arranca la polémica entre Baggio y Saki. Iban 20 minutos y Saki saca al mejor jugador del mundo que Baggio porque le dice, bueno, tácticamente el equipo no se puede desordenar, así que para afuera va el Divin Codino que según dice la... Ahí estamos, bueno. Resumen del partido terminado, Italia con, bueno, la victoria con el gol de Dino Baggio, bueno, encaraba lo que sería el final de este grupo E con 3 puntos y, bueno, todos los equipos empatados con una victoria y una derrota. Así que, decía Nacho, entre Noruega, México, Italia e Irlanda, bueno, íbamos a ver cuántos accedían a los octavos de final. Así es. Hasta ahora, bueno, teníamos a todos con 4 puntos, perdón, a todos con 3 puntos, producto de una victoria y una derrota, y se venía obviamente la última fecha en la que era a todo nada, ¿no? Era Noruega, Irlanda, Italia, México, y acá ya empezaron a contar los goles, porque en caso que ambos empataran, la primera definición era por diferencia de gol, que estaban todos con 0, con lo cual si empataban todos iba así con 0, y luego por goles a favor, en el que quien estaba un poquito mejor en este rubro era México, y el que estaba peor era Noruega. Claro. Así Sí, que lo que les hubiese convenido a todos, pensando de manera ilegal y de manera turbia, lo que más le convenía a los equipos era arrancar, decirle, che, hagámonos 2 goles en contra cada uno, arranquemos 2-2 el partido, que ya sumamos goles, pero si hubiesen hecho en las 2 canchas, podría haber terminado 54-54 ambos partidos, y hubiese sido un escándalo. Claro. Pero bueno, nada, acá, digamos, el que estaba obligado a hacer un gol era Noruega, porque era el que estaba último, junto con Italia. Eran los dos que estaban obligados a hacer un gol sí o sí, si querían pasar de ronda. ¿Sabes que me quedé pensando en algo, Nacho? Que vos marcabas un dato, bueno, histórico, que fue la primera expulsión de un arquero, que fue la expulsión de Pagliuca. Eso abre también, bueno, el primer partido donde se hacen 3 cambios. Porque la regla nueva era que si a vos te expulsaban al arquero, te daban un cambio extra, porque era obvio que ibas a gastar un cambio para poner al arquero suplente. Bueno, claro, vos ves en todo el campeonato del mundo, todos los partidos tienen máximo 2 cambios, salvo este, que tiene 3. ¿Por qué? Bueno, Marchegiani entró por Roberto Baggio e Italia después tuvo 2 cambios más. Hoy pensar que tenemos 5 más el extra en el alargue, bueno, se cambia más de medio equipo, en aquel momento eran solo 2. Exactamente. Con lo cual, ahí tenemos otro evento histórico que se da por la expulsión de Pagliuca y otro evento histórico en el que está Italia, junto con el empate de puntos de todos los equipos, y otro que vamos a ver en la final más adelante, que bueno, creo que ese es el más conocido de todos, pero como dijimos, Italia y Noruega eran los principales que estaban obligados a salir a marcar un gol en la última fecha, porque tenían un gol a favor y un gol en contra, mientras que Irlanda y México tenían 2 goles a favor y 2 goles en contra. Cuestión que si todos empataban 0-0, Italia y Noruega van a tener que tirar la moneda a ver quién pasaba y quién no. Con lo cual, partiendo de la base de que todos los partidos arrancan 0-0, Italia y Noruega eran los que estaban más obligados a salir a buscar el triunfo para no depender de ningún otro resultado para avanzar a la siguiente ronda. Italia termina empatando frente a México, pero por 1-1. Noruega e Irlanda no rompen el 0. Irlanda con el empate sabía que pasaba y que dejaba al menos abajo de ellos a Noruega, con lo cual fue el equipo noruego intentando, sin poder romper la barrera irlandesa, e Irlanda llevándose un puntito que lo depositaba en la siguiente ronda y por segundo mundial consecutivo iban a pasar a la ronda de octavos de final, con lo cual yo creo que para esta generación de Irlanda era un éxito total. No sé si tenemos imágenes del partido de Italia y México, porque Italia se pone en ventaja, luego México lo empata, y creo que sobre el final, viendo que el otro partido estaba 0-0,
y que la única forma de quedar afuera era con un 1-1, creo que ambos bajaron la bandera y dijeron, estamos contentos, pasamos los dos, todos felices, que se maten entre ellos si ellos quieren hacerse un gol entre ellos. Tal cual. Bueno, una Bueno, camiseta el extraña de inconfundible, México. Y sí, Campos, y ¿no? en el arco el inconfundible Jorge Campos, obviamente. Ahí está, Jorge Bueno, Campos haciendo de la suya, saliendo a cortar con sus colores llamativos, algo que yo creo que si lo hubiese dirigido Bilardo no hubiese pasado. No lo hubiese dejado con esos colores atajar. Eh, partido muy físico, donde, bueno, claramente todo el mundo esperaba no perderlo. Y Daniele Mazzaro, bueno, haciendo lo que en aquel momento hacía bastante seguido en el Milan, convirtiendo con, bueno, una habilitación larga desde la mitad de la cancha. Pecho deja picar la pelota y convierte el 1-0 para Italia cuando recién comenzaba el segundo tiempo de este partido. Gran pase de Albertini, muy buen pase de Sí, Albertini. sí, totalmente. Otro histórico del Milan. Albertini, a ver, sacando la distancia, porque para mí Pirlo fue de lo mejor que yo vi en mi vida, era una especie de jugador de ese, si uno lo tiene que imaginar, lo tiene que poner dentro de ese rubro. Y acá el empate de Marcelino Bernal, pelota que pasa por, bueno, entra en el ángulo, acá se ve perfecto, ¿no? Porque entra ángulo inferior derecho, donde Sí, nada duermen que las hacer para arañas. Marquesiani. Donde duermen las Nada arañas, que hacer decían para antes. Marquesiani. Además, recordemos que Italia sin Baresi. Baresi Claro, lesionado, vamos a ver que recién vuelve a jugar en la final. Jugó 3 partidos nada más Baresi este mundial, el primero, el segundo y el último. Así que tuvo que reacomodar todo sin su arquero y sin su defensor figura. Tuvo que reacomodar toda la parte de abajo, básicamente, a Rigosaki. sí, sí. Así que no era una tarea fácil. No era una tarea fácil. Después, bueno, obviamente Roberto Baggio sí terminó jugando a pesar del reemplazo. Otro partido flojo, Roberto Baggio, que Partido flojísimo que el dueño de la Juventus, el avvocato Agnelli, Gianni Agnelli, Juventus que era, bueno, el equipo donde Baggio jugaba en aquel momento, dijo que Divin Codino parecía un conilio bañato, un conejo mojado en el partido. Imagínense ustedes, oye, o sea, trasladado al fútbol de hoy, ¿no? Que, no sé, Florentino Pérez diga que Mbappé parecía un conejo mojado antes de jugar un partido. Directamente un escándalo internacional. Bueno, en aquel momento pasaban esas cosas todavía. El dueño de la Juventus, el señor Agnelli, bueno, dueño de la Fiat y demás en Italia, se daba el lujo de decir de la figura, de su figura, ¿sí? Que, bueno, no había tocado la pelota. Realmente el Mundial, la primera ronda de Rotoyo había sido pésima, había sido muy mala, pero bueno, una declaración así no mejoraba, no iba a mejorar el rendimiento seguramente.